pues en el caso de Acción de Gracia, yo les mencionaba que los libros de historia nos van a decir que Acción de Gracias comenzó a celebrarse en el 1621 en Massachusetts, lo cual es cierto. Hubo un evento ese día en el cual los indígenas y los colonizadores ingleses o los peregrinos lograron tener una buena cultivo y decidieron agradecer. Y se unieron, ¿verdad? Ambas razas, ambos pueblos, para dar agradecimiento por lo que tenían. Y fue algo que marcó la historia de los Estados Unidos. Y se ha ido celebrando desde entonces. Pero yo les decía que qué tal si les puedo probar a ustedes que el Día de Acción de Gracias realmente sucedió antes. Pues sí, aquí les voy a contar. La primera Acción de Gracias estadounidense se celebró el 8 de septiembre, fiesta del nacimiento de la Santísima Virgen, en el 1565. ¿Ok? Les dije ahorita que el primer Día de Acción de Gracias, según los historiadores, fue celebrado en Massachusetts en el 1621. Les estoy hablando del 1565. Los nativos americanos y los colonos españoles celebraron una fiesta y se ofreció la Santa Misa. Eso fue 56 años antes de los peregrinos puritanos de Massachusetts. Don Pedro Meléndez llegó a la tierra en medio de sonidos de trompetas, saludos de artillería y el disparo de cañones para reclamar la tierra para el rey Felipe II y España. El capellán del barco, el padre Francisco López de Mendoza Grajales, cantó el Te Deum y presentó un crucifijo que Menéndez besó ceremoniosamente. Luego los 500 soldados y 200 marineros y 100 familias y artesanos, junto con los indios timucuanos, celebraron el santo sacrificio de la misa en agradecimiento a Dios. O sea que ahí está el primer acto de acción de gracia. Pero aquí no se queda. Hay un segundo acto de acción de gracia que de por sí fue antes que el de Massachusetts. Y el segundo fue el 30 de abril de 1598, cuando el explorador español Don Juan de Oñate solicitó a los frailes que celebraran una misa de acción de gracia, luego de la cual proclamó formalmente la toma, reclamando la tierra al norte de Río Grande para el rey de España. Los hombres festejaron con pato, ganso y pescado de río. Los actores entre ellos se vistieron y presentaron una obra de teatro. Todo esto ocurrió 23 años antes de que los peregrinos zarparan de Inglaterra en Mayflower. O sea que ya tenemos aquí esta segunda de por sí, no tan solo la Santa Misa, sino que también hubo una cena. Acción de gracia, ¿verdad? Se hizo la Santa Misa y se comió después, se hizo un festejo por lo que había sucedido entre ambos pueblos. O sea que ya esto había sucedido en tierras americanas, pero a lo católico por los españoles. Los peregrinos puritanos, que cabe de mencionar, que celebraron el Día de Acción de Gracias, hay que aclarar unas cosas que a veces a las personas se les olvidan, ¿verdad? Estos dejaron Inglaterra porque pensaba que la Inglaterra era demasiado católica. Inglaterra, como ustedes saben, se separó de la sede apostólica, católica, y comenzaron su iglesia anglicana, pero conservaron los elementos de la liturgia, los elementos católicos, inclusive hasta el día de hoy. Usted ve una boda de la realeza, ¿verdad? De la reina Isabel, la princesa, el príncipe y todo eso, y mucha gente piensa, ellos son católicos. No, no son católicos, pero conservaron esa herencia católica. Ellos siguieron actuando como católicos, pero eran anglicanos. Y los peregrinos también se oponían, cuando llegaron aquí, se opusieron a todo lo que pareciera católico, todo lo que fuera, por ejemplo, a celebrar la Navidad, los bailes, los instrumentos musicales en la iglesia, himnos, todo eso se oponían. O sea que estos peregrinos que celebraron el Día de Acción de Gracias realmente no tenían ninguna conexión con los anglicanos y mucho menos con los católicos. Y les menciono esto ¿por qué? Porque cuando los anglicanos llegan a los Estados Unidos, es muy interesante ver en la historia que ellos no celebraban el Día de Acción de Gracias. Y claro que no lo celebraban. ¿Por qué? Porque recordaba a los grupos que se rebelaron dentro de su iglesia y se vinieron al Nuevo Mundo y a formar su propia iglesia, básicamente. Y pues para ellos eso no era de agrado. Ya con el tiempo eso ha ido pasando y sí, ahorita todas las religiones aquí en Estados Unidos algo hacen ese día y lo hacen a su manera, independientemente de sus hogares o en las comunidades religiosas. Pero esto ya es en el comienzo. Es cuánto, y aquí viene otro detalle más, esto no acaba aquí. Ya les dije que los primeros 2 días de Acción de Gracias en verdad fueron hechos por católicos, fueron hechos con una misa y se le dio gracias a Dios por lo que se estaba obteniendo aquí en estas tierras.
Pero es cuánto, ¿ok? El querido héroe de Acción de Gracia en Plymouth Rock, adivinen qué, ese indio que fue quien hizo la conexión entre los peregrinos y la gente que vivía acá, fue católico. Ajá, sí, fue católico. Escuanto había sido esclavizado por los ingleses, pero fue liberado por franciscanos españoles. Escuanto recibió así el bautismo y se convirtió en católico. Así fue que un nativo americano católico bautizado fue quien orquestó lo que se conoce hoy como el Día de Acción de Gracias. Así que como que les estoy dando de estas sorpresitas, ¿no? Eres más católico que nada, ¿no? Este Día de Acción de Gracias. Entonces, el Día de Acción de Gracias... 3 razones para reunirse con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Entonces, si bien el Día de Acción de Gracias puede celebrar a los separatistas calvinistas que huyeron de Inglaterra, los católicos podrían recordar las mismas leyes injustas que otorgaron la corona, ¿ok?, del martirio de Thomas More, Jordan Fisher, Edmund Campion. Son las mismas injusticias que llevaron a los peregrinos a Plymouth. Y eso sí tenemos en común con ellos. Cuando la Iglesia de Inglaterra decide separarse y estos obispos se venden, porque eso fue lo que pasó, se vendieron, hubo resistencia. Y el más famoso es Thomas More. Y estos hombres murieron mártires porque resistieron y decidieron ser fieles a Roma, fieles a la verdadera Iglesia católica. Y pues nosotros perdimos como católicos unos grandes hombres y esa unión que había, ¿verdad?, entre Inglaterra y Roma. Estos peregrinos que se van para acá vienen buscando también salir de esa tiranía que se estaba viviendo allá. Y además de eso, otro detalle importante de Acción de Gracia es que si usted traduce la palabra Acción de Gracia al griego, adivine qué palabra usted obtiene. Eucaristía. Ajá, Eucaristía, eso mismo es. Por tanto, el cuerpo y la sangre de Cristo es la verdadera comida de Acción de Gracias. Y eso hace que lo que sucedió décadas antes de que llegaran los peregrinos aquí, lo que sucedió en San Agustín, en Florida, y lo que sucedió en Texas, esas 2 misas realmente fueron el verdadero acto de Acción de Gracias aquí en los Estados Unidos. Así que ahí tienen algo para contar este Día de Acción de Gracias cuando se sientan a comer con su familia, con sus amistades, protestantes o católicos, no importa. Si en su país no celebran Acción de Gracias, no se preocupe. Si aquí en los Estados Unidos o donde usted está lo celebran, también ustedes los católicos lo pueden celebrar. Respondiendo a la pregunta que colocamos al principio, no hay nada de malo en celebrarlo. Al contrario, creo que es algo muy bonito el podernos reunir en familia, preparar un banquete, el pavo no puede faltar, y dar gracias a Dios por lo que nos ha dado hasta ahora. Porque independientemente de los esfuerzos que usted haga, escuche bien, y esto que hay, espiritualmente la gente como que lo entiende mejor, ¿no? Sabemos que por nuestros propios esfuerzos no llegamos al cielo. Y que por gracias que llegamos al cielo, ¿no? Y eso todo el mundo perfecto. Ahora, cuando hablamos de bienes materiales, a la gente le cuesta trabajo entender eso, incluyendo a cristianos, católicos y no católicos. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Porque sí, tú eres quien te levantas en la mañana a trabajar o eres quien te quedas en la casa haciendo lo que tengas que hacer. Tú eres la que cocina, tú eres el que trae el dinero al hogar, tú eres el que con tus destrezas has logrado conseguir lo que tienes, tú eres quien realmente te tienes que mover, y cuando llega el momento de dar gracias a veces decimos, wow, pues mira, gracias a mí que hice todo, pero se te está olvidando algo, y es que realmente el responsable al final del día de que tú puedas estar vivo es Dios, el responsable de que tú existas es Dios. Se te está olvidando que cada segundo que pasa, cuenta conmigo, 1, 2, 3. El Señor te acaba de decir 3 veces, creo en ti, te amo, quiero que sigas, te espero. El Señor te sigue dando oportunidad tras oportunidad, porque el Señor puede hacer así y se acabó tu vida. O sea que siempre hay, así hayas tenido un mal momento, un mal día, así estés solo en este día especial, porque eso pasa también y a veces estos días especiales son una tortura. Tienes algo por dar gracias.